población y impacto económico que bueno, desde la red SESPA hemos encargado a José Antonio Erce, que bueno, la mayoría de vosotros le conocéis, doctor en Economía, socio director de Segoviana de Iniciativas Rurales, entre otras experiencias profesionales, y sobre todo es un grandísimo experto en temas como bueno, despoblación o pensiones. Deciros que bueno, para nosotros es un lujo contar con la colaboración de José Antonio Erce en todas estas cuestiones de despoblación. Y bueno, también comentaros que estamos muy satisfechos de contar con la colaboración de entidades relevantes de nuestra provincia, como son de nuestra provincia de Soria, de Cuenca y de Teruel, como son las diputaciones provinciales de las 3 provincias y como son también de las cajas rurales de Soria, Cuenca y Teruel, de Caja Rural de Soria, de Caja Rural de Teruel y de Global Caja. Aprovecho esta presentación para agradecer públicamente la colaboración con la que contamos por parte tanto de las diputaciones como de Caja Rural y bueno, porque nos consta que ello al final es una manera pues, de verdad de apoyar la búsqueda de soluciones a este gravísimo problema que tenemos en las 3 provincias como es la despoblación. Quiero saludar a mis compañeros de COE Cuenca y de COE Teruel que están en remoto y bueno, agradeceros a todos la presencia en esta presentación. Y sin más, pues doy la palabra a José Antonio Erce, que bueno, es para lo que estamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marian. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, tanto a este lado como al otro lado de la pantalla, ¿no? Es para mí un honor, para el equipo de trabajo de Segoviana Iniciativas Rurales que hemos elaborado este informe, que es una primera fase sustantiva, eso es verdad, pero una primera fase de un trabajo de evaluación que debe de hacerse a medida que las ayudas al funcionamiento se van desplegando sobre el territorio, porque, como saben ustedes, es un paquete relativamente complejo de analizar, aunque simple en su expresión normativa, puesto que se lee inmediatamente la entidad de las ayudas que se han puesto en vigor con motivo de la entrada en vigor de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado, que a través de una disposición adicional, 91ª, pues establece ese régimen de ayudas, insisto, actualmente en vigor, frente a lo que quizá nos hubiera gustado a muchos que se pudiera leer en la norma vigente, ¿no? Estas ayudas, voy a recalcar y lo insistiré a lo largo de mi presentación, deben de ser bienvenidas porque es la primera vez que en nuestro país se instrumentan ayudas al funcionamiento basadas en una figura tan potente como es la cuota empresarial por contingencias comunes a la seguridad social dentro del marco de lo autorizado por la Unión Europea de ayudas de orientación regional que no contradigan los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, es decir, que no sean consideradas ayudas de Estado que violan las leyes de la competencia. Dentro de esos límites, que son amplísimos, como veremos luego, el gobierno español decidió adoptar a finales del año pasado, en la ley presupuestaria, como digo, una serie de medidas, que son medidas de lectura inmediata, de valoración inmediata, casi por cualquiera que discierna mínimamente lo que es la estructura de costes de una empresa y la incidencia efectiva en el objetivo que se pretende. Porque el objetivo de las ayudas al funcionamiento, insisto, por primera vez en nuestro país, instrumentadas normativamente, es el de dinamizar los territorios despoblados, empezando por las 3 provincias cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el umbral adoptado por la Unión Europea para instrumentar este tipo de ayudas territoriales con propósito de dinamizar las economías de las mismas. Economías que se caracterizan por un panorama empresarial, por un panorama laboral que efectivamente no disfruta de los mismos del mismo acceso a servicios esenciales para su competitividad en estos territorios que en territorios más poblados. De manera que hay que dar la bienvenida al hecho de que tenemos ya en las normas españolas reflejadas las ayudas de esta naturaleza. Sin embargo, hay que lamentar, como pues, revela el estudio que hemos realizado, que su entidad cuantitativa es muy modesta, muy reducida y que podía haberse llegado mucho más. Preferimos tomar esta primera conclusión como una orientación de cuál debe ser el futuro, mejorar lo que tenemos, para evitar que su escasa entidad, como revelarán los datos que les quiero compartir a continuación,
pues nos lleven a pensar que ha sido un experimento fallido. Todo lo contrario, es una realidad viva. Tenemos la posibilidad normativa de afrontar estas ayudas con plena autorización o dentro del marco normativo que traza la Unión Europea y con, digamos, vocación de dinamización territorial, cosa que hasta ahora no había sucedido. Voy a compartir con ustedes una presentación. Prometo que será breve y espero que así sea, porque no son muchas transparencias. A ver, voy a lanzarla. Discúlpeme que desde que tengo un Mac, esto sucede hace muchas décadas, he perdido el tacto con los PCs. Bien, veo que ya en pantalla, y supongo quienes estén al otro lado de la línea de la pantalla, perdón, pues comparten esta presentación. Espero que puedan ver con algo de detalle, y si no, algunos de ustedes tienen el volumen, el manuscrito en sus manos, lo que queremos hacer. En realidad, nos hemos planteado esta primera fase de la evaluación. La segunda fase consistirá, como les decía, en una evaluación del desempeño de las ayudas al funcionamiento en el curso de este ejercicio, de este año, ¿no? Hemos hecho una evaluación de la parte más importante del paquete de ayudas, que es esa bonificación del 5% de la cuota empresarial por contingencias comunes a la seguridad social. En realidad, la Unión Europea autoriza hasta el 20% de los costes laborales brutos, o equivalente al 20% de los costes laborales brutos. Piensen ustedes que los costes laborales brutos son aproximadamente la mitad, algo menos, de la renta del valor añadido del PIB que genera una economía o que genera una empresa cualquiera en general. Algo más de la mitad, perdón, algo menos de la mitad de las rentas generadas por periodo de tiempo, por ejercicio, en una economía, en una empresa. El 20% de ese casi 50% del PIB generado podría ser una cantidad muy importante que realmente impactara en la dinamización que se persigue. Pero lo que tenemos no es, en la normativa no es el 20%, tenemos el 5% de la cuota patronal. La cuota patronal, la cuota empresarial, a su vez, es pues un 23,6% de las bases de cotización. En términos de salarios efectivos, algo menos. De manera que tenemos un porcentaje muy reducido, que lo veremos a continuación, ¿no? El índice que tienen a la derecha de sus pantallas refleja lo que hemos hecho en este informe. Hay básicamente dos capítulos esenciales en este índice, aparte de la introducción, resumen ejecutivo, algunas infografías que hemos ofrecido también para seguir de manera más directa, visualizar de manera más directa el impacto, y de las conclusiones. El capítulo 2 está dedicado a un diagnóstico socioeconómico de los territorios elegibles, que son Cuenca, Soria y Teruel, las tres provincias que forman el territorio SSPA, como lo denominamos en el informe. Un estudio socioeconómico que refleja la realidad laboral y la realidad empresarial de estas tres provincias, la estructura de sus costes, la estructura de sus rentas, para que nos hagamos una idea de cómo comparan, pues, con geografías más extensas y más avanzadas, como puedan ser la del conjunto de España, con la cual no hay mucha diferencia, por cierto, con los territorios que estamos considerando, pero sí con la geografía económica de la Comunidad de Madrid o del País Vasco, ¿no? Esto se hace con bastante detalle, con un aparato gráfico que estimamos muy útil para visualizar de qué realidad socioeconómica y empresarial estamos hablando en los territorios elegibles, ¿no? En el capítulo 3 se procede a la evaluación cuantitativa de los impactos, utilizando una metodología estándar, input-output. Es verdad que el marco input-output para la economía, pues obviamente de Teruel, de Cuenca o de Soria no existe. Para las economías autonómicas tampoco existe, pues con la actualización que fuera deseable.
y pues mutatis mutandis y con las salvedades que se apuntan en el texto, hemos utilizado el marco imputable de la economía española, que el más reciente es el de 2016, haciendo unos ajustes para trasladarnos justamente al año de base del ejercicio, que es el año 2022. Y hemos simulado tres escenarios. El escenario de ayudas vigentes, es decir, fundamentalmente esa bonificación del 5% de la cuota empresarial por contingencias comunes a la seguridad social, que va a cargo de las empresas propiamente dichas, aunque se hace en nombre de los trabajadores asalariados. Ese 5% se aplica, como dice la norma, exclusivamente a los trabajadores asalariados que ya estaban contratados antes de la entrada en vigor de la norma. De manera que es la mayoría de los trabajadores actuales, por no decir la inmensa mayoría de los trabajadores asalariados actuales de los territorios elegibles, los que se benefician, cuyas empresas, mejor dicho, se benefician de esa deducción del 5%. Hay deducciones del 15 y del 20% para nuevas altas laborales, fundamentalmente de asalariados, exclusivamente de asalariados. 15% en municipios de 1.000 o más habitantes y 20% de bonificación en municipios de menos de 1.000 habitantes. Pero consideren que la contratación de nuevos asalariados en lo que va de año o en lo que queda de año o en lo sucesivo, porque estas ayudas se mantendrán en el tiempo mientras estos territorios no alcancen ese umbral o no superen ese umbral de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, circunstancia de la que están lejos todavía de conseguir, no digamos los territorios que no son la capital y los municipios urbanos de 10.000 o más habitantes, estas ayudas permanecerán, tanto las del 5%, las bonificaciones del 5%, como las bonificaciones del 15 o del 20%. Pero claro, ¿cuántos asalariados nuevos se van a contratar y a qué altura van a llegar respecto a los que ya están trabajando desde hace lustros, décadas, en las trincheras contra la repoblación, ellos y sus empresas, naturalmente? Bueno, pues resulta que los mejores tratamientos, la bonificación del 15 y del 20%, se hacen para nuevas altas laborales de asalariados exclusivamente y no para los asalariados ya vigentes antes de la entrada en vigor de la norma. ¿Y qué dan los autónomos? Las medidas de ayudas al funcionamiento adoptadas en la Ley 31/2022 para los trabajadores autónomos consisten ni más ni menos, pero en realidad no mucho más, en algo que ya, de lo que ya disfrutan los autónomos. Se trata de autónomos que inicien su actividad después de 2 años de haber estado de baja. Se puede haber sido autónomo 2 años antes, iniciar la actividad en el ejercicio 2023 y entonces beneficiarse de la extensión de 1 año más de la tarifa plana. De los 2 años actuales, pues se pasa a 3 años. Esta es la ayuda al funcionamiento para lo que representa casi la mitad de los trabajadores elegibles por las ayudas, los trabajadores autónomos, muchos de los cuales están constituidos como empresas. Es decir, son autónomos societarios sin asalariados o con asalariados, pero autónomos societarios, empresas propiamente dichas, pues que necesitan las condiciones de competitividad que cualquier otra empresa. Es verdad que no las mismas que una empresa de mayor tamaño por asalariados o por facturación. Pues bien, los trabajadores autónomos, primero, tienen que ser nuevas altas laborales, y además desempeñar su actividad exclusivamente en la provincia en la que están radicados. En fin, las provincias y los territorios son colindantes y muchos autónomos, muchos trabajadores autónomos desempeñan su actividad en otras provincias colindantes de aquellas en las que están radicadas, pues no serían elegibles. Y de serlo, en el cumplimiento de estas condiciones tan exigentes de las ayudas en vigor, pues sencillamente no podrían beneficiarse porque no desempeñan su actividad enteramente en la provincia en la que están radicados. Bueno, hemos hecho esta evaluación con el escenario de las ayudas actuales. Ya me he apresurado a anticipar una conclusión de la evaluación, que las ayudas son insignificantes en relación a lo que podrían ser. Para que se hagan una idea, el 5%, no hemos valorado el 15 y el 20% o el año de extensión de la tarifa plana de autónomos, porque necesitamos hacer un trabajo de campo que nos permita preguntar a los autónomos y a los empleadores cuántos trabajadores
o cuántos autónomos se han inscrito en la Seguridad Social en el ejercicio corriente, pero no solamente cuántos se han inscrito, sino cuántos de ellos lo han hecho en respuesta al incentivo que se supone que representa ese 15 o el 20% o ese año de extensión de la tarifa plana. Necesitamos hacer un trabajo de campo científicamente controlado y depurar las respuestas, porque podemos ver que está aumentando el número de afiliaciones a la Seguridad Social en las provincias en lo que va de año, el primer semestre. Pero no sabríamos decir si se debe al estímulo de las ayudas o no, a menos que indaguemos en un trabajo de campo debidamente controlado, cosa que haremos más adelante. Aún así, ya les digo que el impacto económico que pudieran tener estas ayudas para las nuevas altas laborales del año 2023 es insignificante en comparación con el 5% del impacto del 5% aplicado a todos los asalariados previamente existentes en el año antes de entrada en vigor, ¿no? Ese escenario pues tiene un coste, esa medida tiene un coste de apenas 25 millones de euros. 25 millones de euros calculado sobre la base de los datos conocidos de liquidación de la Seguridad Social del año 2022, 25 millones de euros impactando en las 3 provincias, se pueden ustedes imaginar que tiene un efecto insignificante. Lo van a ver luego en los datos. Representa apenas un estímulo al PIB y a las rentas de las 3 provincias, pues de unos 18 millones de euros, porque parte de ese estímulo se va fuera, porque los suministros de las actividades sobre el terreno en las 3 provincias no proceden exclusivamente de las 3 provincias, en buena medida proceden de fuera, y el impacto o los empleos que se pudieran crear con parte de esos 25 millones que se gastan, con los que se bonifican a los empleadores de estas 3 provincias, pues se tiene que gastar ineludiblemente fuera. De manera que restringiéndonos al territorio de las 3 provincias, en realidad es un impacto de bastante menos, de unos 18 millones de euros, que se traduce en apenas 300 puestos de trabajo de trabajo equivalente a tiempo completo, tal y como lo miré la contabilidad nacional. 300 puestos. Bueno, pues hemos simulado también 2 escenarios alternativos que, teniendo en cuenta el umbral del 20% de los costes laborales brutos que autoriza la Unión Europea, las bonificaciones, en vez de ser lo que son en la normativa, hubieran sido 2 variantes. Una de ellas, una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, es decir, una exención de la cuota empresarial que retorna a las empresas para que éstas puedan mejorar su competitividad haciendo inversiones en equipos que necesitan para ello, o también mejorar los salarios reales de los trabajadores que contratan, los contratados y los que puedan contratar como consecuencia de un estímulo de esa naturaleza, que es, ya les digo yo, mucho más importante. De manera que lo que tendríamos es efectivamente una capacidad muy importante de dinamizar esos territorios. Este escenario intermedio, que equivale a la exoneración de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, representa más de pues alrededor de 450 millones frente a los 25 de las medidas vigentes. Estamos hablando de un escenario alternativo que representa muchas veces más y generaría aproximadamente 6.000 empleos, en vez de los 330 que genera el impacto que genera las medidas vigentes, ¿no? Pero es un escenario intermedio, porque con eso todavía no agotamos el umbral autorizado por la Unión Europea. Si llegáramos al 20% de los costes laborales brutos, estaríamos hablando de más de 900 millones de euros, que obviamente no solamente vendrían de la exoneración total de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, sino de otras ayudas, otros apoyos que irían contra los presupuestos generales, no contra los recursos de la Seguridad Social, que en cualquier caso van a ser compensados por los impuestos generales para que la Tesorería General de la Seguridad Social no registre merma de ningún tipo, menos aún merma de los derechos de los trabajadores en cuyo nombre se hacen esas bonificaciones, pero que en este caso, al hablar de un maximorum autorizado por la Unión Europea de algo más de 900 millones, pues los empleos creados serían 11.000, el impacto sobre
sobre el PIB regional, perdón, de los 3 territorios, las 3 provincias, sería de 700 y pico millones de euros, lo vamos a ver aquí, y por lo tanto las posibilidades de mejorar la competitividad, los salarios y el empleo y la pervivencia de las empresas, y sobre todo la atracción de nuevas empresas, que es lo que nos revelará en su momento el estudio de campo, pues estaríamos hablando de ellas verdaderamente significativas, de un experimento de verdadera entidad cuyo seguimiento, cuyo análisis, cuya mejora o perfeccionamiento podría beneficiar en definitiva al conjunto de los territorios que sufren la despoblación, ¿no? Lo que sigue a continuación con gráficos que están en el informe, yo no me voy a extender mucho en ellos, pero este gráfico para mí resume la situación de estas 3 provincias que representan, insisto, en este día de hoy y en general, como así se explica siempre, representan la problemática de la despoblación en las 2/3 partes del territorio español. Y ven ustedes ahí el escaso peso del PIB con arreglo al tamaño de la población. El PIB está relacionado con la población en la medida en que la población está relacionada con la población activa y está con el empleo efectivo, de manera que tenemos ahí unas métricas proporcionales perfectamente entendibles. El peso del PIB de las 3 provincias elegibles en el conjunto del PIB español es el 0, si leo bien, 86, perdón, es que está un tanto difusa esta figura aquí. Vale, el número más que de empresas, de locales empresariales, locales de actividad, es el 0,87. Las empresas activas son, sin embargo, el 1,13% del conjunto de empresas activas de nuestro país. Hay más actividad relativa de la que parece en los territorios despoblados, desde luego en las 3 provincias estamos viendo el número, hay más actividad de la que parece, y luego se sorprenderán quizás de ver que en alguna de las infografías que hemos preparado, pues resulta que la actividad, el número de afiliados, el porcentaje de afiliados, mejor dicho, dedicados a las actividades industriales, es verdad que las actividades industriales en las provincias despobladas no son las mismas que las actividades industriales en las provincias industriales por excelencia, como puedan ser los territorios vascos, especialmente Bilbao y Vizcaya, ¿no? O zonas industriales de nuestro país, que todavía quedan algunas muy importantes, ¿no? Sin embargo, tenemos en proporción menos paro que en el conjunto de España, porque el paro tan solo copa el 64%, mientras que los afiliados son el 86%. Estamos hablando de territorios en los que empieza a haber escasez de mano de obra, primero por su propia dimensión humana, demográfica, y segundo, pues porque hay actividad, ¿no? Y las empresas, más o menos productivas, mantienen una cierta actividad. Sin embargo, la superficie ya ven que representa el 8,35% y la población el 0,88%. Vale. Bueno, pues esta es la radiografía del peso y se ven enseguida los desequilibrios, ¿no? Aquí tienen una separación por municipios y su riesgo demográfico. Este es el famoso mapa 174, ¿no? Que desde hace tiempo elaboró la Universidad de Zaragoza para la red SESPA y que es, yo les invito a que visiten este enlace en la página, en internet, porque es verdaderamente elocuente. Los mapas dicen mucho y desde luego uno puede pasar minutos y minutos reflexionando, no perdiendo la mirada, pero reflexionando sobre lo que vemos aquí. Situación muy grave en la mayor parte de los subterritorios de las 3 provincias elegibles y saben también como yo, esa es la situación en el resto de España. Estamos hablando de 657 municipios con una media de 636 habitantes por municipio en las 3 provincias, Cuenca, Soria y Teruel, mientras que los municipios
con menos de 5.000 habitantes son la inmensa mayoría, el 90%, ¿no? 644, el 98% de total, mejor dicho. De manera que su peso demográfico es muy, muy bajo, sencillamente por su escaso. De nuevo, en la distribución de estas barras por tamaños de los municipios, azules y amarillas, población y número de municipios, ven ustedes una vez más reflejado el enorme desequilibrio que la despoblación trae consigo. Cuando vemos el panorama empresarial en estos territorios, nos damos cuenta de que la distribución de empresas con asalariados respecto a empresas sin asalariados, las que forman los autónomos, societarios pero sin asalariados, pues es muy parecida. Por ahí no hay nada que mirar, pero esto nos dice relativamente poco respecto a la competitividad. Nos da un rasgo que se observa en toda la geografía española, pero claro, vean ustedes el tamaño de las empresas. En el País Vasco, por ejemplo, tenemos 14,5 empleados asalariados por empresa, con asalariados, obviamente. En la red SSPA tenemos 7,8, con algunas variaciones en cada una de las tres provincias, pero es que si se van a los municipios, luego veremos un número, pero prefiero comentárselo ahora que estamos hablando de ello, si se van a los municipios de menos de 1.000 habitantes respecto a los de 1.000 o más, pues las empresas con asalariados en los municipios de menos de 1.000 habitantes tienen 4 y pico trabajadores de media, frente a los 8, casi 9 de media en los municipios de 1.000 o más. De manera que ya empezamos a ver, estos son medias, pero piensen en las colas, ¿no? Piensen en las empresas con más asalariados y las empresas con muchos menos asalariados. Bueno, pues la estructura empresarial en los municipios menos poblados, pues ya sabemos lo que da de sí. Y también sabemos en parte las consecuencias que esto tiene, porque viene acompañado y a la vez acompaña a la disponibilidad de servicios avanzados para las empresas. Esos parques empresariales, polígonos industriales, como los llamábamos tradicionalmente, pero parques empresariales en donde las empresas se encuentran a gusto, con acceso, por supuesto, a conectividad, pero para eso no hace falta un parque empresarial, pero con acceso a servicios de cercanía, de calidad, ¿no? Pues asesores, talleres, si son auxiliares, si son empresas industriales, y eso es lo que no observamos en los municipios con menos de 1.000 habitantes, ¿no? No todos ellos, ni mucho menos, tienen un parque empresarial. Se pueden imaginar, y lo saben mejor que yo seguramente, que estos parques empresariales no abundan en municipios pequeños, de manera que las empresas allí radicadas tienen que suministrarse de otros municipios o por sus propios medios y no en un entorno de generación de escala y de economías importantes de escala como es un parque empresarial, ¿no? Bien, el panorama de competitividad de las empresas se puede reflejar en los costes laborales, en los salarios medios. Los datos son dispersos aquí porque las fuentes de que disponemos no tienen resolución provincial o no tienen la frecuencia deseable para analizarlo. Una fuente ineludible, aquí se han utilizado varias, pero en el capítulo donde hacemos la evaluación de los escenarios, es la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuentas de cotización. Una empresa que tiene una cuenta de cotización activa es una empresa activa, por si no estaría pagando cotizaciones para sus trabajadores. Un autónomo que paga cuotas es un autónomo activo, aunque sabemos que hay muchos que pagan lo mínimo pues, para poder tener una pensión en su día y apenas tienen actividad. Esta es la realidad de los autónomos también en toda España, en cualquier caso. Pero bueno, ahí pueden ver algunos matices que les dicen que efectivamente que los costes laborales son más bajos en las provincias elegibles frente a los nacionales, no digamos a la Comunidad de Madrid o al País Vasco, y que los salarios medios son también más bajos, con ligeras variaciones entre las tres provincias, ¿no? Bueno, entrando ya en materia en la explicación del ejercicio de evaluación, aquí tienen, descrito con algo más de detalle de que yo lo he hecho al principio, pero no voy a abundar en ello, las medidas contenidas en la disposición adicional 91ª. Yo soy economista y no soy jurista, pero me gusta el lenguaje jurídico porque pues, implica precisión, ¿no? Y esto es lo que hay, una disposición adicional
91, 91ª, de una ley presupuestaria. Una disposición adicional de una ley presupuestaria. Señores, la despoblación es un fenómeno y más que un fenómeno, es un problemón de escala nacional, es un problemón en los 3 territorios que estamos analizando y yo creo que todas las formaciones políticas están preocupadas por el tema de la despoblación. No es un tema cuya promoción y cuyas ayudas, y esta es mi reflexión personal a la vista de esta norma, se deba despachar en una disposición adicional de una ley que es un cajón desastre, que es la ley presupuestaria. Ese es un tema que hay que abordarlo en el Parlamento, debatirlo y no despacharlo de esta manera. Cosa que al parecer se prometió que se iba a hacer. Pero bueno, intervino la convocatoria de elecciones y esto ha pasado a la discusión de estas medidas. Ha pasado a esto. Yo espero que se puedan discutir porque son de alcance nacional, porque la mayoría de los ciudadanos españoles están concernidos y preocupados por la despoblación, aunque vivan en municipios de 500.000 o más habitantes. Estamos preocupados por la despoblación y por lo tanto nuestra preocupación merece un debate parlamentario a fondo y no sincopado como el que esta ley presupuestaria de alguna forma representa. Bueno, cuando traducimos esas medidas a la realidad, ¿no? Pues nos damos cuenta de que a los asalariados antes del 1 de enero del 2023, cuyos empleadores se benefician de una bonificación del 5%, representa 23,25 euros pagado mensualmente por el empleado. Es decir, el 1,21% del coste salarial bruto, no el 20% del coste salarial bruto que podían ameritar las empresas radicadas y los agentes económicos en general, radicados en los territorios elegibles de los que estamos hablando. 1,21% del coste salarial, 1,21 puntos porcentuales de una cuota que nominalmente es del 23,6% si evitamos introducir ya en 2023 el MEI, que es de 0,6% adicional, ¿no? No es el 5%, como a veces se interpreta, 5 puntos porcentuales, no. El 5% no son 5 puntos porcentuales, porque hay que fijar la base sobre la cual nos refiero. Yo he suspendido a muchísimos alumnos en mis largos años de docencia académica, de economía, porque no sabían distinguir un porcentaje de un punto porcentual, un 1% Entonces yo les invito a todos a que pues aprendamos a leer adecuadamente. En el caso de los municipios de 1.000 o más habitantes que tienen derecho para las nuevas altas laborales, esto no me cansaré de insistirlo, a una bonificación del 15%, pues estamos hablando de 69, 70 euros por trabajador y mes, por nuevo trabajador y mes, no por los trabajadores antiguos, por los cuales solo se bonifican 23,25, es decir, 3,61% del coste salarial bruto. Y para los asalariados de municipios de menos de 1.000 habitantes, pues estamos hablando de 93 euros, que puede empezar a ser significativo, claro que sí, nadie nos lo negará, un 4,8% del coste salarial bruto. Aún así, un 4,8%, redondeemos al 5%, queda 4 veces por debajo del 20% máximo autorizado por la Unión Europea, que sigo preguntándome, después de la media hora que llevamos hablando, que llevo hablando ante ustedes, por qué diablos no se ha ido más lejos en la ambición de estas medidas, ¿no? Estas bonificaciones discriminan, y este es un aspecto que quiero destacar, porque no es fácilmente evaluable y bueno, no ha sido el objeto de este ejercicio, pero sí quiero destacarlo, discriminan ya a los trabajadores ya en alta en el momento de entrada en vigor de aquellas. Valen menos los trabajadores que ya venían resistiendo en la trinchera contra la despoblación durante lustros, durante décadas, que los trabajadores que acaban de llegar, que las empresas que acaban de llegar. Yo creo que valen como mínimo lo mismo. Como mínimo lo mismo. De manera que tenemos ahí una barrera espacial, poblacional, que estas medidas introducen seguramente porque no se han pensado lo suficiente, ¿no? Perdón, una barrera temporal, ¿no? La fecha de entrada en vigor. Y además discriminan a empresas en municipios de más y menos de 1.000 habitantes, que es una barrera espacial. El espacio y el tiempo pues entran aquí en choque simplemente porque se traza una línea que en nuestra opinión es arbitraria, ¿no? Bueno, la primera evaluación que les decía, la potencia va a ser muy reducida, la potencia de estas medidas
va a ser muy reducida. De hecho, aquí tienen los cuadros en los que nos hemos basado para el ejercicio cuantitativo, que pueden diferir en alguna medida, pues la fuente en este caso es homogénea y la que necesitábamos para hacer la evaluación de la fuente que hemos utilizado para las infografías previas del capítulo 2, ¿no? Están incluso la población, el número de afiliados, el número de empresas, que son cuentas de cotización, el tamaño de la empresa y el número de empresas por cada 10.000 habitantes, que es una métrica que se suele utilizar en los estudios de actividad empresarial. También hemos preferido ponerla aquí a título informativo, pues no entra en la evaluación propiamente dicho. Lo tiene para todo el territorio SSPA y para las 3 provincias que lo forman. Bueno, pues estamos hablando de una población de 420.000 habitantes aproximadamente, 108.000 en los municipios de menos de 1.000, que son la inmensa mayoría de los municipios. 108.000 solamente, ¿no? El 30 y tantos %. Y, perdón, el 20, no llegan al 20%, ¿no? Bueno, un poquito más del 20%. Y, sin embargo, pues es el mayor número de municipios. Bueno, los asalariados tenemos 136.000, pero 175.000 afiliados a la Seguridad Social, de manera que estamos hablando de un número de autónomos de 38.000 trabajadores autónomos que se van a beneficiar. No se van a beneficiar, porque si son autónomos que ya estaban en ejercicio antes de la entrada en vigor de la norma, no tienen derecho a ninguna ayuda. Solamente si se dieran de baja como autónomos, esperasen 2 años y después se dieran de alta como autónomos, actuasen exclusivamente en la provincia en la que radican y además dentro de 2 años pues estuvieran todavía en vigor estas ayudas. De manera que díganme qué autónomos se van a beneficiar ahora mismo, ni en los próximos meses, ni este año de las... bueno, pues es que ni merece la pena evaluarlas, pero que sepan que hay, bueno, lo saben también como yo, 39.000 autónomos, ¿no? Y aquí tenemos la estructura del PIB. El PIB son las rentas, es decir, con algunos impuestos a la producción que intermedian en la definición. El PIB es la suma del excedente bruto de explotación de las empresas y de la remuneración de los asalariados, es decir, sueldos y salarios más cotizaciones directas pagadas por ellos, más pagadas por sus empleadores, por las empresas, a la Seguridad Social. Bueno, como les decía, en España, en muchos países, la remuneración de asalariados equivale al 50% de las rentas generadas, del valor añadido. De hecho, cuando ese 50% pasa al 48% o al 47%, como viene sucediendo en tendencia en muchos países avanzados en los últimos años, pues los sindicatos, seguramente con razón, pero hay métricas más interesantes, se lo aseguro, empiezan a preocuparse. Y yo creo que hacen bien, porque detrás de eso está la calidad del empleo y la calidad de las empresas. Y por lo tanto, si estas métricas empiezan a desviarse de su tendencia histórica, en el sentido malo del término, pues tenemos problemas. Bueno, pues ven ustedes que el excedente bruto de explotación, el valor de las rentas generadas en la provincia es de 9.400 millones de euros. Contra eso comparen los 25 millones que representa la bonificación del 5%. Y no necesitan hacer muchas evaluaciones puntillosas como las que hemos hecho aquí, que no obstante es necesaria, ¿no? Y que las cotizaciones sociales totales, por todos los conceptos, desempleo, formación, fogasa, más, por supuesto, contingencias profesionales y contingencias comunes, ascienden a 870 millones, de las cuales a cargo del empleador por contingencias comunes son solamente 499 millones. No llegan a 500 millones las cotizaciones a cargo de las empresas empresariales, digamos, por contingencias comunes. Si se hubieran exonerado al 100%, tendríamos un impacto de esos 499 millones, cuyo escenario verán a continuación, pero se han bonificado al 5%. Al 5%, insisto, para los asalariados ya existentes. Y no piensen que las bonificaciones que están ahora mismo encajando empresas que estén contratando en municipios de menos y de más de 1.000 habitantes, no piensen que esas bonificaciones, siendo el 15 o el 20%, pues van a ser muy significativas. Serán, en fin, no sé si llegarán a 2 millones. En el año, en el supuesto de que el año fuese muy bien de contrataciones, que ya veremos. Bueno, entre otras cosas, porque a lo mejor no hay trabajadores suficientes para cubrir los puestos de trabajo, si se reclamaran tantas nuevas altas, ¿no? Bueno, pues aquí estos son datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y sobre estos datos hemos hecho la simulación. Bueno, ahí tienen
cuadro en el que se explica, confío en que lo puedan ver con más detalle en la monografía, pues la entidad cuantitativa. Estamos hablando de 24,95 millones la reducción del 5%, la bonificación del 5% para las altas laborales existentes antes de la entrada en vigor, y respecto a las bonificaciones potenciales del 15 y del 20%, o para los autónomos, que ya les he dicho que me gustará saludar a algún autónomo que este año en Cuenca, Soria o Teruel pueda beneficiarse de la extensión de un año más de su bonificación, ¿no? De su tarifa plana, ¿no? Pues he hecho ahí unos cálculos, 0,55 millones, 555.000 euros sería el coste de bonificar a los municipios de 1.000 o más habitantes, con el 15% de la cuota empresarial por contingencias comunes, 1.000 nuevos asalariados. 1.000 nuevos asalariados a lo mejor es mucho pedir. Insisto, si es que se encontraran. Pero es que el coste de esa medida sería de medio millón. Y el impacto para las empresas sería francamente reducido, porque estamos hablando de 19.000 empresas en el territorio talco. Es decir, 19.000 empresas, a lo mejor, si se animan a contratar por mor de estas bonificaciones este año, pues contratan más de 1.000, no lo sé, pero si solo contratan 1.000, la bonificación ascenderá a poco más de medio millón de euros, ¿no? Las nuevas altas laborales en municipios de menos de 1.000 habitantes representarían 730.000 euros por cada 1.000 asalariados. Contratar 1.000 asalariados en municipios de menos de 1.000 habitantes sería una verdadera proeza. Bueno, pues al 20% incluso de bonificación, este sería el impacto que registrarían los territorios. Bueno, tienen otras características. Quiero ir ya directamente a mostrarles el impacto socioeconómico y vamos terminando. No sé si vamos bien de tiempo, Marian. Gracias. Vamos terminando. Mostrarles ya el impacto del escenario vigente de ayudas. Por supuesto, aquí no están incluidas los 15 y los 20%, ni la extensión de la tarifa plana un año más, porque no sabemos cuál va a ser el impacto real mientras no hagamos el trabajo de campo al que me refería anteriormente. Y prefiero no especular, prefiero darles los datos que les he dicho antes. Si se contrataran 1.000 o 1.000 aquí o allá, o 1.000 autónomos, que 1.000 autónomos tendría bastante más potencia que la otra, pero ya les he dicho que las condiciones para que un autónomo se contratara a sí mismo son tan exigentes que dudo mucho que haya algún autónomo que las cumpla este año, ¿no? Bueno, pues un coste de 24,5 millones, un impacto sobre el PIB, bueno, decía 18, en realidad son casi 20, 19,55 millones. La diferencia entre los 25 y los 20, es decir, esos 5 millones, se van en gastos que hay que hacer fuera de las 3 provincias y cuyo empleo, si acaso, o estímulo a las empresas se va a generar fuera de estos territorios. Esto me gusta enfatizarlo porque las relaciones interindustriales que hay entre todos los territorios, por pequeños que sean, desde un pequeño municipio hasta una provincia o una gran comunidad autónoma, pues las relaciones comerciales son fuertes y puede que tanto más fuertes cuanto más pequeña es la geografía económica que recibe el impacto. Una geografía económica especializada, pequeña, especializada en la producción de mantequilla, recibe 50 millones de bonificación esa provincia o esa localidad y se los tiene que gastar fuera. Se los tiene que gastar fuera. Porque asesores, gestores, servicios externos, maquinaria para la mantequilla, transporte, lo que sea, a lo mejor lo tiene que contratar fuera de la localidad o fuera de la provincia. De manera que tengan en cuenta que por mucho que sea el impacto inicial, mucho o poco, solo una parte, es decir, la mayor parte, va a surtir efecto, va a germinar en el propio territorio. Puede que otros se beneficien más. Cuando en la crisis financiera hubo ayudas al automóvil en España, a las empresas de los que se beneficiaron fueron nuestros clientes. El 80% de los vehículos que se fabricaban en España en 2009 se vendían fuera de España. Y los que se beneficiaron fundamentalmente fueron alemanes y franceses, que son los que compran esos vehículos. Está muy bien ayudar a las empresas españolas. Mantuvieron el empleo, por ejemplo, en Andaven, ¿no? Pero aquello fue a rebajar los costes de los vehículos y, bueno, pues
los beneficiados fueron ciudadanos extranjeros residentes en el extranjero, ¿no? Bueno, ese impacto provoca sobre el empleo la creación de 306.000 puestos de trabajo equivalentes, que son el 0,17% del empleo ya existente en las 3 provincias. Ese es el impacto minúsculo que provoca estos 25 millones, casi 25 millones, que cuestan las medidas y de los cuales se benefician, obviamente, las empresas, pues para lo que ya he dicho, mejorar su competitividad y mejorar los salarios y atraer a trabajadores más cualificados, ¿no? Y, sin embargo, esa expansión de 19,6 millones de euros del PIB provincial de las 3 provincias, del territorio SSPA, pues hace que se inflen las bases imponibles. No hablo de las cotizaciones sociales, que también, pero no lo hemos considerado aquí, se inflan las bases imponibles por IVA e IRPF fundamentalmente, y resulta que de los 25 millones que cuesta la medida, pues la administración tributaria recupera casi 6 por el estímulo que dan aquí hay una ganancia que es ineludible y que además está bien que sea así. Está bien que quien impulsa y dinamiza un territorio con recursos de todos los españoles se beneficie en parte mediante el retorno, lo que llamamos el retorno fiscal de la medida. Pero bueno, para las 3 provincias, ven ustedes ahí de lo que estamos hablando, esos 306 empleos, pues son 124 en Cuenca, que es la provincia económicamente mayor y también en términos poblacionales, 75 empleos en Soria y 101 empleos en Teruel. El escenario intermedio es el de decir, bueno, lo que está vigente, las salidas vigentes son muy modestas, decepcionantemente modestas. Su impacto lo acabamos de calcular y podemos refinar los cálculos, pero dudo mucho de que cambiemos siquiera el segundo decimal, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si, aprovechando el límite que la Unión Europea declara compatible con los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, llegáramos hasta todo lo que pudiéramos en lo que se refiere a la cuota empresarial por contingencias comunes a la seguridad social? Ya hemos dicho antes que en la base de 2022, que es la que se ha utilizado para esta evaluación, llegaban casi a 500 millones, 499,05 millones de euros, representó la factura de la cuota empresarial por cotizaciones, por contingencias comunes a la seguridad social. Bueno, pues vamos a bonificar el 100%, para todos los trabajadores existentes antes de 1 de enero y también, obviamente, en su caso, cuando hagamos el trabajo de campo, se simulará este escenario para todos los trabajadores, para ver cuánto empleo se podría crear con esa bonificación de cualquier nuevo trabajador, asalariado o autónomo. Bueno, pues estamos hablando de un coste de 500 millones, 499, de un impacto sobre el PIB de 391 millones de euros, que equivale al 3,75% del PIB. Si han podido ir leyendo entre líneas, mientras yo hablaba, habrán visto que en algún momento determinado decíamos que en estos ejercicios de evaluación los investigadores hacen sus pruebas de taller, ¿no? Y esas pruebas de taller suponen pues, una rebaja equivalente al 1% del PIB, del IVA, o una rebaja del IRPF equivalente al 1% del PIB. La medida normativa de cuantificación de estos escenarios, de puesta en marcha de los modelos, es decir, vamos a suponer un choque, una perturbación, un shock del 1% del PIB. Es lo mínimo que consideramos como para hablar de medidas de estímulo a una economía. Bueno, pues esa exoneración de la cuota empresarial por contingencias comunes representaría el 3,75, casi 4 veces más de esa medida normativa de puesta a prueba de los modelos, el 3,75% del PIB de la red SESPA. Y entonces estaríamos hablando de 6.118 empleos, de los cuales 1.527 en Soria, 2.567 en Cuenca y 2.023 en Teruel. Francamente, estamos hablando, como dicen los ingleses, de quite something, de algo bastante relevante. Es verdad, a lo mejor es ilusorio pensar eso, pero es que esto, y nos quedamos cortos, está autorizado por la normativa europea. Y a lo mejor un gobierno más comprometido lo podría haber hecho. O quizás se lo piensen y lo hagan, ¿no? Estamos en la confianza esta mañana de que estos números pues pueden servir de inspiración a más de uno, ¿no? Y el retorno fiscal, en este caso estamos hablando de 117 millones de euros que recibirían las
la agencia tributaria básicamente, porque aquí, por supuesto, hay bases imponibles locales, provinciales, autonómicas, pero fundamentalmente la agencia tributaria, que es el IRPF y el IVA, ¿no? De los cuales luego las comunidades autónomas tienen su participación. Esperemos a ver si se aclara pronto el modelo de financiación autonómica y, por supuesto, el modelo de financiación local de diputaciones y municipios, ¿no? Bueno, este es el escenario intermedio y, en fin, la diferencia, pues no necesito insistir. Y luego ya, si no nos tachan de muy osados, pues se nos ha ocurrido simular llegar hasta ese 20% de costes laborales brutos. Los costes laborales brutos en este caso son una mera referencia. No se trata de bonificar el 20% de los costes laborales. A lo mejor hay que quedarse en esa exoneración de la cuota empresarial por contingencias comunes y añadir a esos casi 500 millones hasta los 917, es decir, 417 más, casi otro tanto más para llegar al umbral, llegar a golpear el umbral a partir del cual el ojo del regulador europeo nos dice si estamos falseando la competencia o no. Ese es el nivel. Ese es el nivel. De luego, con 25 millones de euros no se falsea la competencia de nadie. De nadie. Con esos 400, casi 500, perdón, 499, aludo a 450, son 499, pues tampoco se falsea porque se cumple canónicamente el criterio y con los 917, es decir, 417 más, pues estaríamos, en fin, nos gastamos un euro más y ¡pum!, falseamos la competencia. ¿Vale? No hace falta llegar a ese paso más, ¿no? Pero tenemos un impacto que representa el 6,79% del PIB, porque de esos 917, 707 se quedan en vena en las economías territoriales de las que estamos hablando, en vena, y representa eso el 6,79% del PIB. Esos son 3 o 4 años de crecimiento sostenido, de la nada, de la mano de las ayudas. Bueno, ahí les aseguro empezaríamos a ver cosas. Incluso ya habríamos visto muchas cosas este primer semestre del año, ¿no? Y a lo mejor puede que ni necesitaríamos hacer trabajo de campo, salvo preguntar a los empresarios, oiga, estos trabajadores que usted ha contratado, ¿lo ha hecho por las ayudas o los pensaba contratar de todas las maneras? Porque es muy fácil decir, mirad, 20.000 trabajadores nuevos, gracias a las ayudas. ¿Por qué? Porque coinciden con el periodo en que las ayudas están vigentes. No confundamos causalidad con casualidad, con correlación. ¿Vale? No nos compliquemos la vida. Preguntemos. Yo ya he preguntado a algunos empresarios en los días previos. He preguntado a algunos empresarios de la zona y me dicen que con el 5%, vamos, no llegan, y que con el 15 o el 20% no contratarían a nadie que no deseasen contratar. Es decir, primero contratarían a las personas que desearían contratar y luego, bueno, recibirían de oficio, como se están recibiendo, las bonificaciones. No las van a devolver. Pero no iban a contratar esos 2 o 3 trabajadores que me han dicho por mor de la deducción del 15 o del 20%. Ahora bien, si yo les pongo un experimento y les digo, oye, te deducen íntegramente la cuota y además hay un complemento para inversiones que vienen en los presupuestos generales del Estado, para relevo generacional, para movilidad, para vivienda de tus trabajadores, para que premies mejor a los trabajadores más competentes o para que captes a aquellos trabajadores que no encuentras fuera de tus territorios, ofreciéndoles una mejora sustancial de sus salarios. Y además tienes recursos para invertir, para ser tan competitivo como el que más, sin el hándicap de no estar en un parque empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Con este escenario en realidad se podría soñar. Estamos hablando de 11.133 trabajadores adicionales que frente a los 140.000 asalariados, bueno, todos estos no serían asalariados, serían en buena medida también trabajadores autónomos que se animarían, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Y el retorno fiscal de 212 millones de euros para el disfrute de los presupuestos generales del Estado, que sí, que se habrán gastado 917, pero que habrán recuperado una parte importante, ¿no? Un 23% del coste de la medida, ¿no? Piénsese que estos 212 en realidad se computan sobre una base de 707, que es el impacto real que sufren las rentas de las 3 provincias. No el coste de la medida, aunque aquí están referenciados al coste de la medida, que es lo que sale de los bolsillos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la
los presupuestos generales del Estado, ¿no? Es verdad que de la Tesorería General nunca salen, porque lo que la Tesorería General de la Seguridad Social está haciendo todos estos días, bonificando directamente la cotización, la cuota empresarial por contingencias comunes, eso se lo devuelve los presupuestos generales del Estado a la Tesorería para que ésta no pierda recursos propios, porque al fin y al cabo es una reducción de sus recursos propios con los cuales financia las pensiones de todos, ¿no? Bueno, insistiré en estas dos barreras para terminar, la barrera de los 1000 habitantes y la barrera del 1 de enero de 2023. El análisis económico de la discriminación, de la segmentación, es interesantísimo, es de hecho toda una disciplina y muy propia además de la economía regional, donde los efectos frontera, los llamados efectos frontera, se producen mucho. Entiendan las fronteras como fronteras simbólicas, funcionales, poblacionales, territoriales o temporales. Y aquí tenemos dos bellísimos ejemplos de efecto frontera que crean las medidas que distinguen por el número de habitantes de los territorios, puede que enfrentándolos o provocando comportamientos estratégicos indeseables y una barrera estrictamente temporal, es decir, la vida antes del 1 de enero de 2023 y la vida después del 1 de enero de 2023. Y reitero lo que he dicho tantas veces, es injusto que trabajadores y empresas que llevan décadas en la trinchera de la lucha contra la despoblación tengan peor trato que las nuevas altas laborales, que nos alegrará ver muchas, y las nuevas empresas radicadas en estos territorios, que también nos alegrará ver muchas, pero si esa alegría fuera compartida y no segmentada por este tipo de barreras, estaríamos todos mucho más contentos. Bueno, aquí no me voy a detener. Tienen 16 conclusiones que podrán leer, pero ya las he ido desgranando y seguro que tienen buena memoria y pueden quedarse con las pinceladas más importantes. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por su atención y estoy haciendo. Muchísimas gracias, José Antonio, por este interesante informe que yo creo que de alguna manera ha puesto los negros sobre blanco este dato que necesitábamos, ¿no? Que era ver el impacto social y económico de las ayudas de funcionamiento en las 3 provincias. Ya lo ha adelantado José Antonio y bueno, estamos realizando ya una segunda parte de este informe con un trabajo de campo en el que estamos preguntando a los empresarios cuál es su visión y cuál ha sido el impacto en las empresas en concreto de las ayudas de funcionamiento vigentes. Y bueno, sin más, damos por cerrada esta jornada y nada, agradeceros a todos los asistentes el interés que han tenido, tanto a los asistentes presenciales como a los asistentes virtuales. Muchas gracias. Y se fueron al menos a felicitar a José Antonio. Bien. Adelante, por favor. Sí. Te Claro. felicito, tengo debilidad contigo porque después de él te va a San Miguel. Eso... Sí. Somos primos lejanísimos de San Pedro Manrique, con ascendientes de San Pedro Manrique. No, pero parece que has vivido allí toda la vida a la hora de enfocar de una vez por todas, con una nitidez increíble, algo que lo resumía yo el otro día en esas excursiones políticas que se hacen en estos debates principales, donde para denunciar lo que has repetido, reiterado, de que yo lo denominaba, que es mucho más importante mantener lo que hay en los pueblos pequeños, que incluso crear, que es importantísimo crear, pero discriminar a los de las trincheras, que lo has repetido 3 o 4 veces, ponerlo negro sobre blanco, para que lo puedan las organizaciones empresariales defenderlo ante no sé qué, está tan bien expuesto y tan bien recogido, que por el respeto que hay que tener, algo importante, que está ya se ha puesto en marcha esa discriminación positiva, pero la ridiculez del coste, de la falta... Yo cuando se habla de menos de 1000 habitantes, dije, Dios mío, parece que me han escuchado. O sea, me lo creí. Pero te voy a poner un ejemplo que lo puse en esa reunión política. Un poco para que los señores políticos que has denominado, que están preocupados, pero me parece que no están ocupados. Porque preocupados se lleva mucho tiempo y no se están ocupados. Dejemos lo político aparte.
pero iba a haber renunciado a la subvención. No porque no haga falta, que hace falta y de qué manera, para tratar de corregir esos desequilibrios. Pero le puse este ejemplo, si me lo permite el director general de la Caja Rural, al señor de esos pueblos de menos de 1000 habitantes, yo creo que está mal, ese 5% que le da, se lo da igual a un pueblo en un territorio con 1, 1,5, 2% de tasa de despoblación, lo mismo, que a la Caja Rural de Soria, de los empleados. Que si lo llevas a números tal que cual, resulta que es como los salarios, los medios, etc. Lo digo porque es muy significativo, ¿no? Es decir, que al que tiene un taller con 4 empleados, una pequeña empresa con 5 trabajadores de construcción, no sé, una quesería, etcétera, etcétera, le dan lo mismo, el ridículo 5%, como a empresas notablemente que parece que van bien, y puse un ejemplo por conocerlo, como la Caja Rural. Lo ha recogido también que por lo menos, conociendo ya los números, los datos y la ridiculez de la norma, pienso yo que vista tan bien expuesta, lo tengan en cuenta, porque es vergonzante. Es vergonzante. Entendemos esa discriminación de no considerar, qué menos, a los territorios, a todos en general, por mí, pero por lo menos a los de menos de 1000 habitantes, quizás de más habitantes. Por eso digo que por favor denoten algo, porque si no, ni lo que está funcionando, ni lo que está por funcionar, va a significar ningún estímulo. Lo digo claro, ¿no? Y alto. Ningún estímulo. Si se habla de despoblación y se quiere corregir, que se lo tomen en serio los señores del gobierno de turno. Que se lo tomen en serio, porque si no, tanto esfuerzo que están haciendo, en este caso, la REC-SESPA y etcétera, etcétera, pues no servirá para nada. No servirá para nada. O tú, José Antonio, opinas que por 70, 80 euros alguien va a invertir o no va a invertir, o va a crear empleo o no. Contéstame. Es decir, bueno, como está tan bien expuesto, tampoco pido contestar. No, por alusión directa. Está clarísimo. Carlos, muchas gracias por tus palabras y tu análisis, ¿no? Efectivamente, cabe siempre algún tipo de discriminación. De hecho, los 3 territorios la hemos pedido, ¿no? Por las condiciones especiales. Pero las condiciones tienen que estar bien aquilatadas, ¿no? Y no una mera barrera temporal antes del 1 de enero o después del 1 de enero. Eso es radicalmente arbitrario. O una medida espacial también yo qué sé, cuando hablamos de llegar al 20% de límite, hablábamos de combinar bonificaciones que podían ser iguales para todos a la cuota empresarial y luego un paquete adicional de medidas que podía venir efectivamente en función del tamaño de la empresa, sobre todo no del tamaño del municipio, del tamaño de la empresa, y ahí discernir bien, pero dedicar más de 2 días, que no sé si le han dedicado un cuarto de hora a redactar la disposición adicional 91ª, ¿no? Dedicar un tiempo a reflexionar bien sobre las segmentaciones y las discriminaciones positivas, ¿no? Y a mí se me ocurre que el tamaño de la empresa y el plan de desarrollo de la empresa, o si se trata de atraer a nuevas empresas, analizar con detalle qué es lo que quieren hacer y cómo se quieren insertar en las cadenas de suministro locales para convertirlas escalarlas a autonómicas o a nacionales o internacionales, pues entonces sí, oye, tú tienes un buen plan, estás pensando en trabajadores que son absolutamente necesarios aquí, que se están jubilando, los técnicos, no digamos empleados de las administraciones públicas, no funcionarios, empleados de las administraciones públicas, especialistas en medicina o en educación, que se van a jubilar y que los territorios se van a quedar vacíos. Bueno, pues modulemos todo eso de tal manera que consigamos verdaderos efectos sobre el territorio. La lupa, yo creo que se ha aproximado de manera muy ligera y se ha redactado esta disposición pues con una sofisticación que revela improvisación más que... Porque en el fondo la lee uno la normativa y dice, joder, qué sofisticado es esto, ¿no? Y bueno, sí, pues tiene muchos apartados y tal. Y dice, bueno, esto no, en fin, no se ha pensado. Y sí, yo espero que esto sirva de motivo de reflexión para que quienes corresponda deban rediseñar
Claro, al ser esto una ley presupuestaria, la ley presupuestaria de este año está todavía por escribirse, ¿no? Pues que se tenga en cuenta, esa es nuestra esperanza, ¿no? Ahí. Muy bien, gracias. No sé si por parte de las otras provincias, de COE Cuenca, COE Teruel, ¿hay alguna cuestión, hay algún comentario? Por nuestra parte de Teruel no, ha quedado muy claro. Pues nada, muchísimas gracias y nada, damos por cerrada esta jornada informativa. Muchas gracias a todos. Gracias.